La domesticación de las mujeres, la redefinición de la feminidad y la masculinidad y las mujeres como lo salvaje de Europa. Cuando se considera esta devaluación del trabajo y la condición social de las mujeres, no hay que sorprenderse, entonces, de que la insubordinación de las mujeres y los métodos por los cuales pudieron ser domesticadas se encontraron entre los principales temas de la literatura y de la política social de la transición. Las mujeres no hubieran podido ser totalmente devaluadas como trabajadoras, privadas de toda autonomía con respecto a los hombres, de no haber sido sometidas a un intenso proceso de degradación social. Y efectivamente, a lo largo de los siglos XVI y XVII, las mujeres perdieron terreno en todas las áreas de la vida social. Una de estas áreas clave en la que se produjeron intensos cambios fue la ley. Aquí puede observarse una erosión sostenida de los derechos de las mujeres durante este periodo. Uno de los derechos más importantes que perdieron las mujeres fue el derecho a realizar actividades económicas por su cuenta, como femesoles. En Francia, perdieron el derecho a hacer contratos o a representarse a sí mismas en las cortes para denunciar abusos perpetrados en su contra. En Alemania, cuando la mujer de clase media enviudaba, era costumbre designar a un tutor para que administrara sus asuntos. A las mujeres alemanas también se les prohibió vivir solas o con otras mujeres, y en caso de las más pobres, incluso ni con propias familias, porque se suponía que no estarían controladas de la forma adecuada. En definitiva, además de la devaluación económica y social, las mujeres experimentaron un proceso de infantilización legal. La pérdida del poder social de las mujeres se expresó también a través de una nueva diferenciación del Estado. En los países mediterráneos se expulsó a las mujeres, no solo de muchos trabajos asalariados, sino también de las calles, donde una mujer sin compañía corría el riesgo de ser ridiculizada o atacada sexualmente. En Inglaterra, un paraíso para las mujeres, de acuerdo a lo que observaron algunos visitantes italianos, la presencia de las mismas en público también comenzó a ser mal vista. Las mujeres inglesas eran disuadidas de sentarse frente a sus casas o de permanecer cerca de sus ventanas. También se les ordenaba que no se reunieran con sus amigas. En este periodo, la palabra amiga o gossip empezó a adquirir connotaciones despectivas. Incluso se recomendaba que las mujeres no debían visitar a sus padres con demasiada frecuencia después del matrimonio. ¿De qué manera la nueva división sexual del trabajo reconfiguró las relaciones entre hombres y mujeres? Es algo que puede verse a partir del amplio debate que tuvo lugar en la literatura culta y popular acerca de la naturaleza de las virtudes y los vicios femeninos. Uno de los principales caminos para la redefinición ideológica de las relaciones de género en la transición al capitalismo, conocida tempranamente como la Querelle des Femmes. Lo que resulta de este debate es un nuevo sentido de curiosidad por la cuestión, lo que indica que las viejas normas estaban cambiando y el público estaba cayendo en la cuenta de que los elementos básicos de la política sexual estaban siendo reconstruidos. Pueden identificarse dos tendencias dentro de este debate. Por un lado, se construyeron nuevos cánones culturales que maximizaban las diferencias entre las mujeres y los hombres, creando prototipos más femeninos y más masculinos. Por otra parte, se estableció que las mujeres eran inherentemente inferiores a los hombres, excesivamente emocionales y lujuriosas, incapaces de manejarse por sí mismas, y tenían que ser puestas bajo el control masculino. De la misma manera que con la condena a la brujería, el consenso sobre esta cuestión iba más allá de divisiones religiosas o intelectuales. Desde el púlpito o desde sus escritos, humanistas, reformadores, protestantes y católicos de la Contrarreforma cooperaron en vilipendiar a las mujeres siempre de forma constante y obsesiva. Las mujeres eran acusadas de ser poco razonables, vanidosas, salvajes y despilfarradoras. Fue especialmente acusada la lengua femenina. Era considerada como un instrumento de insubordinación, pero la villana principal era la esposa desobediente, que junto con la regañona, la bruja y la puta, eran el blanco favorito de los dramaturgos, escritores y populares moralistas. En este sentido, la fierecilla domada de Shakespeare era un manifiesto de la época. El castigo de la insubordinación femenina a la autoridad patriarcal fue evocado y celebrado en incontables obras de teatro y tratados breves. La literatura inglesa de los periodos isabelino y jacobino se dio un festín con estos temas. Típica del género es Lástima que seas una puta, de John Ford, que termina con el asesinato, ejecución y el homicidio aleccionadores de 3 de las 4 protagonistas femeninas. Otra obra clásica que trata el disciplinamiento de las mujeres son Arraignment of Lowet, Idle Forward, Inconstant Woman.
La comparecencia de mujeres indecentes, ociosas, descaradas e inconstantes de John Steinman y Parlamento de Mujeres, una sátira dirigida fundamentalmente contra las mujeres de clase media que las retrata muy atareadas creando leyes para ganarse la supremacía sobre sus maridos. Mientras tanto, se introdujeron nuevas leyes y nuevas formas de tortura dirigidas a controlar el comportamiento de las mujeres dentro y fuera de la casa, lo que confirma que la denigración literaria de las mujeres expresaba un proyecto político preciso que apuntaba a dejarlas sin autonomía ni poder social. En Europa de la Edad de la Razón, a las mujeres acusadas de regañonas se les ponían bozales como a los perros y eran paseadas por las calles. Las prostitutas eran azotadas o enjauladas y sometidas a simulacros de ahogamiento mientras se instauraba la pena de muerte para las mujeres condenadas por adulterio. No es exagerado decir que las mujeres fueron tratadas con la misma utilidad y sentido de distanciamiento que se daba a los salvajes indios. En la literatura que se produjo después de la conquista, el paralelismo no es causal. En ambos casos, la denigración literaria y cultural estaba al servicio de un proyecto de expropiación. Como veremos, la demonización de los aborígenes americanos sirvió para justificar su esclavización y el saqueo de sus recursos. En Europa, el ataque librado contra las mujeres justificaba la apropiación de su trabajo por parte de los hombres y la criminalización de su control sobre la reproducción. Siempre el precio de la resistencia es el exterminio. Ninguna de las tácticas desplegadas contra las mujeres europeas y los súbditos coloniales había podido tener éxito si no se hubieran estado apoyadas en una campaña del terror. En el caso de las mujeres europeas, la Casa de Brujas jugó un papel principal en la construcción de su nueva función social, en la degradación de su identidad social. La definición de las mujeres como seres demoníacos y prácticas atroces y humillantes a las que muchas de ellas fueron sometidas dejó marcas indelebles en su psique colectiva y en el sentido de sus posibilidades. Desde todos los puntos de vista, social, económico, cultural y político, la Casa de Brujas fue un momento decisivo en la vida de las mujeres. Fue el equivalente a la derrota histórica en la que alude Engels, el origen de la familia y la propiedad privada como la causa del desmoronamiento del mundo patriarcal. Pero en la Casa de Brujas se estrelló todo un mundo de prácticas femeninas, relaciones colectivas y sistemas de reconocimiento que había sido la base de poder de las mujeres en la Europa precapitalista, así como la condición necesaria para su resistencia en la lucha contra el feudalismo. A partir de esta derrota, surgió un nuevo modelo de feminidad, la mujer y la esposa ideal, casta, pasiva, obediente, ahorrativa, de pocas palabras y siempre ocupada con sus tareas. Este cambio comenzó a finales del siglo XVII, después de que las mujeres hubieran sido sometidas por más de 2 siglos de terrorismo de Estado. Una vez que las mujeres fueron derrotadas, la imagen de la feminidad construida en la transición fue descartada como una herramienta innecesaria y una nueva, domesticada, ocupó su lugar. Mientras que en la época de la Casa de Brujas, las mujeres habían sido retratadas como seres salvajes, mentalmente débiles y de apetitos inestables, rebeldes, insubordinadas, incapaces de controlarse a sí mismas. A finales del siglo XVII, el canon se había revertido. Las mujeres eran ahora retratadas como seres pasivos, asexuados, más obedientes y moralmente mejores que los hombres, capaces de ejercer una influencia positiva sobre ellos. No obstante, su irracionalidad podía ahora ser valorizada, como cayó en la cuenta el filósofo holandés Pierre Bayle en su Dictionnaire historique et critique, en el que elogió el poder del instinto materno, sosteniendo que debía ser visto como un mecanismo providencial, que aseguraba, a pesar de las desventajas del parto y la crianza de niños, que las mujeres continuasen reproduciéndose.